Hi, everyone. Welcome to Enlace. My name is Natalie Morles. I'm the Enlace chair for 2020-2022. I want to welcome you all to visit our webpage and also our Facebook. For the people that do not know what Enlace is, we are a coalition of organizations that serve the Latino and Hispanic family in Mecklenburg County and surrounding areas. And our vision is to enhance social capital within the Latinx community in Charlotte and metro area. And our mission is to develop and strengthen connections through information, collaboration, partnership with our organizations and leaders who serve the Latino community. Again, I want to welcome you. Today we have a special workshop or presentation. With this crisis of the COVID-19, everyone is having a lot of information out in the media, but we want to invite the Meck PreK and the Charlotte Mecklenburg schools to give us an update about what is going on with the schools. I know the school year is starting soon, and most of you do not know what is happening. Every week we hear different information, so we want to give you all an update about what is going on the Charlotte Mecklenburg schools, and also talk with someone from Meck PreK to give us an update about the announcement that they did early this week. I hope that you enjoy this presentation. Please ask any questions that you have. I encourage you to ask them on our Facebook comments page, so that way we can have our guests to answer all your questions. We're gonna do this bilingual, so now I'm gonna switch to Spanish for everyone that is listening to us that do not speak English. So, hola, buenas tardes, bienvenidos a Enlace. Para las personas que no nos conocen aún, somos una organización que es una coalición de organizaciones que sirven a la comunidad latina. Nuestra visión y misión se encarga siempre en el enfoque de la comunidad latina y cómo podemos unirnos todos, las diferentes organizaciones que sirven a esta comunidad, para precisamente ofrecer los mejores servicios para ella. El día de hoy estaremos hablando con dos invitadas súper especiales. Estamos haciendo un programa especial de Enlace para precisamente tratar de llevarles toda la información acerca de qué está pasando con las escuelas de Charlotte y Mecklenburg, y también con el programa de Meck PreK para las familias que sus niños hasta ahora van a empezar esta edad escolar. ¿Qué anuncios hizo Meck PreK esta semana y cómo pueden afectar a sus hijos? Y lo mismo estaremos hablando con un representante de CMS acerca de todos los cambios y las actualizaciones que tiene CMS esta semana. So, sin más información, les repito, pueden poner sus preguntas en Facebook y trataremos de que todos nuestros invitados les respondan durante esta presentación. Muchas gracias y le doy la palabra a Maura. Gracias, Natalie. Thank you, Natalie, for the introductions and the brief synopsis of what Enlace is doing. Right now, I would like to introduce Annabelle Paniagua Doyle. She is a member of the Meck PreK, and she'll be giving us some information exactly what is pre-K, how do you enroll your children in pre-K, and what can the families expect this year at pre-K. So ahorita vamos a pasar la palabra a Annabelle Paniagua Doyle, y ella es una representante de Meck PreK y ella le va a dar algunas informaciones sobre qué es el programa de PreK, cómo se puede registrar o inscribir los niños en PreK y toda la información útil que va a ser para la familia. Annabelle. Creo que ella, I think she's having a little bit of technical difficulties, so we're going to try to get her on.
There she goes. Okay, does that work? Good afternoon, everyone. Thank you for having me here. I'll start with English and then I'll go into Spanish to explain a little bit. So I know Mara's first question is, what is Meck PreK? And Meck PreK is preschool education for children that are turning 4 years old on or before August 31st. And so what we have found is that children that go to pre-kindergarten usually are more successful in school and also in their life as adults. So, and for them to enroll, they have to live in Mecklenburg County and be 4 years old on or before August 31st. Buenas tardes, gracias por tenerme aquí. Quería contestar la primera pregunta que Maura hizo, y es ¿qué es Meck PreK? Y Meck PreK es para los niños que viven en el condado de Mecklenburg. Es un programa creado por el condado para ayudarle a los niños que van a entrar al kindergarten, o sea que es un programa preescolar en el cual los prepara para poder sobresalir no solamente en el kinder, sino también en las escuelas y en su futuro. ¿Y cómo inscribirse? Las personas solamente tienen que llenar una solicitud. Este año hemos levantado o eliminado los límites de ingresos, entonces toda familia que vive en el condado de Mecklenburg puede solicitar, y los dos requisitos son vivir en el condado y tener 4 años en o antes del 31 de agosto. And so the second question for Mara is, how to apply. You can go to our website, info@meckprek, or just meckprek.org. You can apply online, you can apply physically, you can call us, and then I'll give you the information at the end, where a phone number, so that you know where to contact us. So if a family does not have access to online, they can call us, give us their address, and we can send it to them via physical mail. They can also send an email at info@meckprek and get the application and the required documents for that. But it's basically only 2 requirements, and as I said, the income limits have been lifted, so parents don't have to worry about, am I making too much money? Para responder la segunda pregunta de Maura es cómo poder solicitar para Meck PreK. Puede llamarnos, puede entrar en línea a meckprek.org y usted puede solicitar donde dice español, y todos los formularios de información de la solicitud están en español. También nos puede llamar y al final de la presentación va a estar toda la información del sitio web para poder comunicarse con nosotros. Y los únicos requisitos son que el niño tenga 4 años en o antes del 31 de agosto y que vivan en el condado de Mecklenburg. Y debido a COVID sabemos que muchas cosas han cambiado, entonces los niños, los padres tienen ingresos altos, no tienen que preocuparse ese año, por eso siempre calificaría. Annabelle, where can parents go and register? Is there a place online? Can they go personally? And do people speak Spanish there? ¿Dónde Great question. para los niños? Y si habla, ¿a dónde? Si es por línea o personalmente, y si hay personas que hablan español ahí. Definitivamente, sí. Pueden ir a visitarnos, tendrían que hacerlo por cita, y el teléfono es 704-943-9585, donde pueden llamar y hacer una cita. Queremos mantener el distanciamiento social, entonces solo estamos dando la cita. También tenemos eventos de inscripción que después vamos a compartir un enlace. Tenemos uno el sábado 15, donde los padres pueden inscribir a sus niños desde su auto. Vamos a tener todas las solicitudes, todo el personal de Meck PreK va a estar allí, y vamos a tener las solicitudes en español e inglés con todos los documentos. Pueden llevar toda la información y hasta le podemos hacer copias. So parents can sign up online. They can go at meckprek.org and there is an enrollment. They can also contact us at info@meckprek and they can let us know that they're interested, ask for all the required documents for the application. We'll send it to them. And also we have an enrollment event coming up on Saturday, August 15th from 10 a.m. to 1 p.m. where parents can drive up, receive the application, all the documents, and we'll even make copies of all the documents required for parents, so they can do that. They can call us at 704-943-9585 and request an appointment because we want to keep social distancing
So we will have a time where a parent can come in and we can help them fill out all the applications as well. And just clear, if you can go over the requirements, what are required for them? Because I know sometimes it's passport, but they might not have a passport. If it's birth certificate, does it have to be translated? Is it anything else with the requirements for the household? Sobre los requisitos, ¿qué tipo de requisitos se va a necesitar? Sea la acta de nacimiento, tiene que ser traducido, qué papeles de los padres tienen que llevar, toda esa información, cuáles son los requisitos para registrar a los niños. Ok, bueno, requisito definitivamente el acta de nacimiento. Si es en español, no tienen que preocuparse de traducirla. Tenemos empleados que hablan español, inglés, portugués, y pueden llevar el acta de nacimiento. Necesitamos saber que la persona que está inscribiendo al niño es el padre o la madre o tutor legal. Necesitamos esa identificación. No tiene que ser algo de los Estados Unidos, puede ser de cualquier país, siempre y cuando sea un documento entregado por un gobierno, donde tendrá el nombre del padre y lo vamos a comparar con lo que dice en el acta de nacimiento. También necesitamos prueba de que vive en el condado. Y a veces yo sé que muchas veces en nuestra familia vivimos con otras personas en nuestra casa. O sea que si yo no estoy, si estoy arrendando, suponga, y yo no soy la que está en el contrato, la persona que está arrendando puede dar una carta diciendo, Anabel vive en mi casa, esta es la dirección, y esa persona puede proveer el arriendo que ellos tienen o hipoteca de la casa o el pago, cualquier cosa que tengan. O sea que alguien puede atestar a que yo vivo con ellos si ese es el caso. Yo no tengo nada para mí. Y la otra son los ingresos. A pesar de que los ingresos no cuentan, como esto es un programa del condado, nos piden que tengamos eso en nuestros récords de cuánto ganan las familias y cuál es la necesidad. O sea que siempre lo vamos a necesitar, pero no es algo que va a determinar si un niño cualifica para Meck PreK o no. Y sobre... I was going to say it in English. Oh, go ahead. Sorry. Okay, that's all right. So we do need the child's birth certificate, and that could be in, if it's Spanish, it's fine. If it's English, it's great. Or if it's in another language, maybe translated or attested so that we can understand, especially if it's like Chinese or any other language. Obviously, we won't be able to read that. But we do have a staff that speaks Spanish. We understand Portuguese as well, and English, and they can bring that as well. The parent registering the child needs to provide ID. We need to know that the child belongs to you. So, and we'll match it with a birth certificate and address. Since this is a Mecklenburg County program, we want to make sure that the child lives in Mecklenburg County. So they are going to ask to see either a contract for leasing, that you live in a home. If you don't have that, then please feel free to just have somebody do an affidavit that they live with you, and then they can provide where all the other information that we need to make sure that that's where the child resides. Now, these are just very few things that I'm mentioning. We do have the information at meckprek.org, and it tells you all the documents that you can bring, as well as samples of what they look like, so that if you're not sure if you have the document, that won't be confusing. And the last thing that we need, even though income is not being used to accept the child, or is not being used to decide whether a child can enter Meck PreK, we still need it because it is a county program and something is expected of us. So those are the 4 basic things that we need: child birth certificate, parent's ID, proof of residency, as well as income. All right, and I think you had a presentation that you were going to go through with some general information. Let me see, Natalie, if you can bring that up. And I have to tell you this, I just put this together because the decision was just made this week on how we're going to implement our classroom. Natalie tiene una presentación que va a compartir con ustedes, y esto lo puse junto bien rapidito porque esta decisión fue tomada esta semana. Entonces queremos asegurarnos de que tenemos toda la información aquí. Y básicamente hemos decidido que para el año escolar 2020-2021, o sea, este otoño, vamos a hacer la instrucción en persona. O sea, que los niños van a llegar a la escuela y van a tener profesores. Y yo sé que muchas preguntas salen de eso, cómo cuidar a mi niño, pero podemos hacer esto. Está también en inglés.
So if you notice here in the presentation, it says a special announcement. I made sure that it's in both languages because it makes it a little easier. We decided to have in-person instruction for our little ones for this school year. So if you want to go to the next slide, Natalie. And so how did we get to this decision? ¿Cómo llegamos a esta decisión? There were extensive discussions, not only with Mecklenburg County officials, but also with the Division from Public Health, Department of Health and Human Services, and also Meck PreK leadership. And we also did a survey to families, teachers, owners of daycares on whether we wanted to have instruction in person or virtual. And the majority of the groups decided that this was the best thing to do it in person. Esa decisión lo hicieron después de una extensa discusión con funcionarios del condado de Mecklenburg, el Departamento de Salud Pública, de Servicios Humanos, y también el liderazgo de Meck PreK. Hicimos una encuesta para saber si los maestros y los niños y proveedores querían que la educación fuera virtual o fuera en persona. Y la mayoría de los grupos, bueno, casi todas las personas, la mayoría en todo grupo decidieron de que sería físicamente. Así que podemos llegar a la próxima, Natalie, si no le molesta. Natalie, next slide, please. Y hemos hecho diferentes ajustes para asegurarnos de que estamos cuidando de la seguridad de los niños. Por ejemplo, vamos a reducir el número de niños en las aulas para permitir ese distanciamiento social. También tendrán chequeos regulares en las operaciones del día, van a tomar la temperatura y también vamos a arreglar junto con los departamentos estatales y locales de servicios humanos del condado de Mecklenburg y también con nuestra organización, incluyendo, van a tomar eso para el personal, y han hecho esto con los recursos del cuidado infantil. Y esto es para asegurarnos de que estamos chequeando la salud, así como si vamos a entrar a otro edificio, a nuestros trabajos, vamos a estar viendo eso también. Vamos a demorar el inicio, o sea que los maestros van a regresar el 17 de agosto y los estudiantes van a entrar con un horario de escala, o sea que van a empezar poquito a poco y van a entrar completamente el 1 de septiembre. Y el liderazgo de salud pública del condado de Mecklenburg también va a organizar sesiones de preguntas y respuestas para los proveedores y los maestros de Meck PreK para asegurarse que están tomando en cuenta todas las cosas que son importantes para mantenernos saludables. Y también Meck PreK va a tratar dar a los proveedores asegurando de que se adhieren a los protocolos de salud requeridos por el Departamento de Servicios Humanos. Y una cosa es que los lugares donde Meck PreK tiene su programa son cuidado, guarderías, donde tienen que tener 4 o 5 estrellas, o sea que están en los más altos, tienen que seguir los protocolos de salud que les incluyen a ellos. Natalie, can you go to the next slide for me, please? So the following operational adjustments have been made. We want to make sure that we are keeping in mind that our families and our children and teachers, that everyone is safe, doing the best that we can with that. And so we're going to reduce the number of children in the classroom to make sure that we are adhering to the social distance requirements. Meck PreK leadership will also have regular operational health policy and check-ins with the state and local departments of health and human services, Mecklenburg County, Smart Start leadership, and also child care resources staff. And they will be taking the same thing, temperatures and everything else. They're going to have a delayed start, so teachers will return on August 17th, and students will return in a staggered entry on September 1st. And Mecklenburg Public Health leadership will host questions and answers for providers, for teachers, and also Meck PreK will work with providers to ensure that they adhere to the requirements for the Department of Health and Human Services, health and safety protocols, and they will include daily health and safety checkups upon arrival, limiting who is allowed in the centers, classrooms, and then enhancing cleaning protocols, illness monitoring, and reporting isolated procedure. And one thing that I want to say is, one of the things we will appreciate it is that we sometimes know that grandparents take care of the little ones or drop them off at school or pick them up. We want to protect our elders. So they're saying, if you want to make sure that the same person
drops off and picks up the child, that would be very helpful. And at the same time, if you can have someone that it doesn't have pre-existing conditions dropping off the child, will probably be better for the whole family. Lo que no mencioné en español anteriormente es que queremos asegurarnos de que estamos protegiendo a nuestros adultos, a nuestros ancianos, y si una persona también tiene condiciones de salud preexistentes, le estamos pidiendo que no vayan tan seguido también al centro de recoger a los niños, que sea la misma persona que los recoge, para asegurarnos que estamos protegiendo a toda la familia. Next slide, Natalie, please. Y las restricciones de ingresos, como dije, se han levantado, que esto es una gran cosa para Meck PreK. El condado ha decidido eso y estamos muy agradecidos con eso porque le va a ayudar a muchas otras familias que los ingresos de ellos han cambiado y no tienen los mismos ingresos que tenían anteriormente. So we have limited income restrictions for Meck PreK. It used to be 400% of the poverty level. And so we're making sure we're lifting that because we know that due to COVID-19, things have changed. So we want to make sure the parents still have the opportunity to have their children in a preschool program. Next slide. So just to give you don't have to read all this, but I got this from the North Carolina Department of Health and Human Services. And this is the guidance. Oh, I'm sorry. This should be in Spanish. Buenas, disculpen. Estas son las guías que tenemos del Departamento de Salud de Carolina del Norte. Y esta es la guía que tienen para todos los lugares que tienen un cuidado de niños. Si ustedes van a esto donde dice NCDHHS y van en línea, encuentran todo eso y le están diciendo todo lo que miran en azul, le está diciendo todas las cosas, todos los pasos que ellos tienen que seguir para tener un ambiente saludable para los niños. Next slide, Natalie. As I was saying, I'm sorry, I was on the Spanish slide. So this is the guidance. We're taking this from the North Carolina Department of Health and Human Services, and this is the Division of Child Development and Early Education, and they have a guidance that they have to follow. And this is the guidance that our daycares have to follow to be able to have our program and the procedures they need to be following to make sure that we keep our families safe and healthy. Next, please. Yeah. All right, so if you would like more information, so this is all the info you're gonna need. So meckprek.org. If you go there, you're gonna get to our website. It has information on COVID-19 when you get on the website, and also on the right-hand side, it says how to enroll. And on the top of the page, it says information in Spanish, you can go there. So that's our address. That's where we're gonna have the enrollment event on August 15th, which is 601 East 5th Street. And it's going to be just downstairs in our parking lot. You'll see it, there'll be markings, and it's going to start at 10 a.m., 10 to 1. And that's when you can pick up documents, have copies made, bring your child's ID, bring your ID, bring proof of income. And the most important will be the application. We can always follow up with you if something is missing. We'll make sure that we do that as well. And in the bottom, you have my information. That's my email. Feel free to send me an email. Feel free to call me directly. I am more than happy to guide you on what you need to do and connect you with the enrollment department. Our staff is bilingual, so it will be, you don't have to worry about not being answered to, but if anything, if they don't answer, you definitely give me a call and I'll be happy to help with that. Para más información, aquí está todo lo que necesitan saber. Para entrar a Meck, pueden entrar a meckprek.org o pueden mandar un correo electrónico, info@meckprek.org. Esa es nuestra dirección. Y también el número de teléfono es el número general, el 704-943-9585. Y si no, también me pueden llamar a mí directamente. Y también mi número es mi línea directa y también mi correo electrónico. El personal de Meck PreK es bilingüe, especialmente las personas que contestan el teléfono, que lo procesan para poder comunicarnos con usted. Pero si algo no está funcionando, por favor, con gusto, déjenme ya, llámenme o mándenme un correo electrónico y estoy a su orden. Gracias. Thank you, Natalie. Thank you. Thank you. Great information. La información está bien importante para las familias. Now we're going to switch it to CMS. So we have a representative from CMS, Madeline Cueto. She's going to talk a little bit about what has happened with CMS. Ahorita vamos a cambiar un poquito. Vamos a hablar con Madeline Cueto, que es la representante del CMS. Madeline.
Madeline, real quick before you start with your presentation, I know a lot of families have a lot of questions because CMS had said one thing one week and now they're saying something else. What has changed and how are you adjusting everything? Buenas tardes. El único cambio que ha habido es acerca de el aprendizaje a distancia. Primeramente teníamos el plan B+, que era aprendizaje a distancia con la diferencia de 2 semanas los niños asistiendo en una rotación que no vamos a explicar porque ya eso no se va a llevar a cabo por la seguridad de nuestros empleados y de los estudiantes. El superintendente decidió que iba a ser el plan C, que fue el plan que el gobernador de Carolina del Norte impuso para las escuelas, la opción del plan C, que es un plan de un aprendizaje completamente a distancia. El único cambio es que las 2 semanas, repito, que los estudiantes iban a asistir bajo una rotación en persona, ya eso no se va a llevar a cabo, sino que va a ser aprendizaje a distancia desde el primer día de clase, que es el día 17 de agosto. Okay, can you say that in English real quick? Okay, the only changes with CMS, as we all know, the Plan B+, it will continue. It will be distant learning. It will be, however, the 2 weeks where it was going to be a rotation where we were going to have a group of students at a time in person. Those 2 weeks are no longer going to take place. The distant learning will begin from the first day of school, which is going to be August the 17th. Okay, and now what does that mean, distance learning? So that means the kids are going to get on the computer on August 17th on this website and that's it? Or what should the parents be looking for? Is there a way for the parents to help their kids, make sure that their kids are doing their coursework? And how would, if a family does not have computers, how would those families get computers or get the devices that they need for school? Real quick, I'm gonna say that in Spanish. Para las familias, entonces, estás diciendo que vamos a comenzar al aprendizaje virtual. Entonces, eso significa que agosto 17 se va a poner en la computadora y se va a abrir una página y los niños comienzan a aprender, o qué es lo que necesitan hacer los padres, realmente las familias, qué necesitan dar de información y cómo van a buscar o cómo van a tener los computadores o las cosas que necesitan para estudiar. Bueno, para responder a esta pregunta, una de las cosas que quiero enfatizar es que por favor a todas nuestras familias mantengan el número de teléfono, correo electrónico, toda la información que las escuelas tienen de su familia actualizada. Si cambian su teléfono, si se cambian de dirección, por favor mantenga toda su información actualizada, porque toda comunicación va a ser de la escuela a los padres. Según vayan los cambios, la escuela se va a comunicar con los padres, por lo tanto tenemos que tener la información actualizada. Las escuelas le van a proveer aparatos tecnológicos para los niños, van a tener computador, los niños de kinder al 2º grado van a tener un tablet. ¿Cómo va a ser esa distribución? Varía por escuela. Por eso es importante que usted como padre se mantenga en comunicación con su escuela, porque ellos le van a dejar saber qué día tiene que llegar a recoger los materiales, la escuela le va a dar útiles, le van a brindar todo lo que su niño necesita para la enseñanza desde la casa. Va a ser escuela regular, pero desde la casa en vez de la escuela. Y todo lo que necesita el estudiante va a estar provisto por la escuela. So for those parents that happen to always rely on their older children to answer the phone calls or something, so it's not a good idea to have them, because, you know, I know a lot of families, they're saying they're working, they're not going to be able to read
be reached. So what should they do? It has to be their phone number, or is it okay for one of their students to have that information? Well, we prefer to be an adult. It doesn't have to be a parent, but a responsible adult, and it can be a sibling, but someone that's able to relay the information correctly to the families. The schools will be in contact with the families. And I know in previous years when my kids were in CMS, they used Power School, but I've been hearing that now there's a new platform for the parents. Is CMS going to have trainings on that? When can the parents start learning how to use that platform? Este año, okay, this year there's going to be a platform called Canvas. All teachers will communicate through Canvas. There are trainings available for parents in English and Spanish. I will get that information so we can post it before this Facebook Live ends. So we have those dates and times. There are going to be sessions it's going to be online, of course, it's going to be Facebook Live, it's going to be Zoom, but connected to Facebook Live. So you can parents can log on from home, and there will be an explanation of how to use Canvas, what information they can obtain on Canvas, and any questions about Canvas will be answered during this time. So what I'm hearing from what you're saying is los padres tienen que tener la información actualizada a todos momentos. Entonces, si cambio mi teléfono hoy a fin de mes, tengo que cambiar la información. Pero ¿a dónde la cambio eso? ¿Voy a la escuela? ¿Tengo que llamar? ¿Puedo ir a la escuela? ¿Las escuelas van a estar abiertas o no? La escuela va a estar abierta, pero toda comunicación necesita ser a distancia. Necesita llamar, necesita enviar un correo electrónico para comunicarse con la escuela. Tengo las fechas de los trainings del Canvas. Es agosto 10, de 6 a 7. Agosto 12, de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Y agosto 14, de 12 a 1, perdón. Y para la familia que tenga ¿cómo van a, how would they get the link for those training dates? And if we can repeat those training dates in English. Okay, the training dates for the Canvas is going to be August the 10th from 6 p.m. to 7 p.m. August the 12th from 8 a.m. to 9 a.m. August 14th from 12 to 1 p.m. There's a link where parents can register. We are going to add that link on our message box so you guys can register to the time and day that you like to attend. Okay. And the last few questions, okay, with this whole thing going, let's say from here in October. So if everything goes planned and the state reopens up, what happens there? Are the kids going to go back to school, or is that something that's going to be decided later on? That decision will be made by our superintendent and the school board. Okay. And that will be strictly based on our state. Now, something else that I noticed, especially on the social media and stuff there, I think this weekend, the health department is going to do immunizations. Is that still important? Do they still have to do immunizations even though they're not going to go in school? And this is probably for Annabelle too, for the younger kids. En la situación de los vacunas, es necesario, porque yo sé que cuando van a la escuela, después de, no sé, 20 días, algo así, si no tienen las vacunas, le regresan a la escuela. Ahora, oficialmente, no están en la escuela. Entonces, es necesario que hagan las vacunas, que vayan al departamento social para hacer eso. Esa es una muy buena pregunta. La escuela es a distancia, pero sigue siendo escuela. En cualquier momento
puede cambiar donde van a regresar a la escuela, edificio escolar. Por lo tanto, parte de la inscripción a la escuela es requisito que tengan las vacunas al día. English devising requirement still true even though we are doing the distant learning, because that status can change at any time. So the enrollment for school, the beginning of school, is still going to look the same. The requirement for devising will remain the same as if school was in session. Because it is, but it's not in the school building, it's distant temporarily. This is a temporary situation and it can change at any time. And how about you, Annabelle, with immunizations? I know that sometimes the younger kids, they have certain immunizations. Should they get that before, or are you going to be requiring that too? For us, definitely, because children will be in a school, and they not only need their immunizations, but they need their yearly physical. They have 30 days, so the first 30 days of the school, they can submit them. If they have them, they can submit them as well with the application. So we transfer all that information to their Meck PreK program. Now, En español. Sí, especialmente para nosotros que los niños sí van a estar en clases, es necesario que tengan las inmunizaciones o vacunas, y también requerimos que tengan su examen físico anual. Y ellos tienen 30 días para poder conseguir todos esos documentos, pero si ya los tienen, muchos padres les gusta estar al día con lo que están haciendo. Si ya tienen la vacuna a los niños y ya tienen su examen físico, pueden llevarlo a nosotros con la solicitud y nosotros entregamos eso al programa de ellos, a la clase. Una pregunta, Annabelle. Los niños chiquitos, ¿van a tener que usar máscaras durante el tiempo de las clases o van a estar así sin máscara, o cómo lo van a hacer? ¿Es algo que ustedes van a proveer máscaras o son las familias que tienen que proveerlo? Bueno, nosotros con gusto podemos proveer máscaras. A los padres también pueden ver qué pueden hacer. No es requerido por el Estado, lo están haciendo, y yo no soy experta en salud, pero una de las cosas que ayudó a tomar la decisión de lo que hemos hecho con el condado es que los niños a esa edad son menos propensos a tener el virus, según lo que han visto. No sabemos, la verdad, mucho. Y el requisito del Estado es de que los niños de 11 años en adelante pueden usar máscara. Los niños menos de 2 años no deberían usar máscaras o mascarillas, perdón, o tapabocas, o los niños que tengan condiciones de respiración y todo eso y que no la puedan usar. Entonces, si los padres, yo les recomendaría a los padres, si yo tuviera niños, que les empezaran a entrenarlos en estos momentos a usar su mascarita todos los días, para que se acostumbren poquito a poco, porque va a ser bien difícil para ellos. So the question about, face covering, face mask, the requirement is that children older than 11 wear a mask. And a lot of times that has to do with how they have found that children that are younger than 10 years old are less likely to get the virus. We don't know exactly, but those are some of the things that they have found in some of the things that they took into account when it came to having our classes in person. And what I will say is, they say children that are less than 2 years old should not be wearing masks, but our little ones could be. Maura, also you asked me if we will provide a mask. Anytime anybody comes to us, we have masks. If we have a center that says we need masks, we'll find it, because we want the children to be protected. And what I will tell parents is that, please, if you can, just to protect your child, unless they have a respiratory condition or illness, do not wear it. But otherwise, if you can train them to start wearing masks now, that will be ideal. So when they get to pre-K, they are already trained and accustomed to it, and they know how to use them properly. Okay, thank you very much. I think that's very good information, especially for the little ones. Madeline, real quick, I know during the summer, you had the lunch services and people were able to pick up. Is there any news or any logistical information that you can provide about that? Real quick in Spanish.
durante el verano, ustedes tenían lugares donde se podían recoger comida para las familias que necesitaban comida y todo. ¿Es algo que van a hacer durante estos tiempos que están cerrados? Y si es necesario que las familias llenen un papel o hagan algo especial para eso. El plan de comidas escolares es todos los años y va a haber un plan. En este momento, ¿cómo es ese plan? No está finalizado todavía. Las clases comienzan el 17 de agosto. Para ese tiempo, para ese día, ya vamos a tener el plan. En este momento todavía no está finalizado, repito. Importante es que todos los padres, por favor, como esto es como cualquier otro año escolar, necesitan llenar la aplicación de almuerzo gratis o reducido, como lo hacen todos los años. Es muy importante que eso se lleve a cabo. Now, in English, the plan for the feeding for the school lunches has not been finalized yet. As soon as we have that finalized, it will be announced to the public, to the students and the families. There's something very important that the families need to realize. This is the beginning of the school year. Any form or any documentation that is completed during the beginning of any school year, it will be the same this year. Therefore, the application for free and reduced lunch must be completed at the beginning of the year. And back to that question, I know every year, again, when my kids were in CMS, that you would always get a packet of paperwork that the parents had to sign. I'm assuming that's going to be all virtual, right? And again, the information will be sent to the addresses, to the information that they have on the school record. Usualmente durante los primeros días de la semana de las escuelas, siempre mandan ese sobre grande con toda la información para los muchachos, para que los padres llenen y firman que están certificando todas las cosas. Me imagino que este año va a ser digital o va a ser algo que van a mandar a la casa. Entonces, otra vez el enfoque es para que tengan la dirección actualmente correcta en las escuelas. Bueno, al principio del año se le va a entregar a los estudiantes útiles el aparato electrónico, ya sea un computador o una tablet, y ahí le van a entregar lo que se llama el paquete del principio del año, y ahí va a estar la aplicación. También esa aplicación se puede hacer en línea. Se puede hacer en línea y enviarla o entregarla a la escuela. Cuando ellos reciban el paquete, van a recibir una aplicación. So the package for the beginning of school, that will be given to students. There will be a distribution system it will vary school by school. It will look different for elementary school, middle school, high school, and so on. The school will let you know what the distribution rotation will be for your student. I believe the high school might be by homerooms, and it would change by school, by grades. When they receive the device, they will receive a package. They will receive school supplies if needed, and there will be forms to fill out, and also they will also available online. Okay, great information, and I really do appreciate both of y'all being on here right now, providing this information to the families, because this is some information that I know a lot of families are worried about and wanting to know what's going on. Natalie, do you have any final questions or anything? Yeah, not to ask just everyone that is watching this video to please share. I post all the information that Madeline and Annabelle were saying during this presentation, all the links, phone numbers, and I just want to give you a brief summary if you didn't watch the whole video, just highlight points from Meck PreK,
is that they announced this week that all the classes are gonna be in person. So you need to go to the website and get more information. I also post the 2 links in English and Spanish for their enrollment process. So please go there and get all the information that you need. Is classes for Meck PreK, it start on September 1st. For Madeline from CMS, 2 big highlights are: 1, that all families need to keep their information updated. We've been saying this a lot lately. So we encourage everyone that keep their information updated, because that's the only way that you can get all the resources, information, and everything from the school of your kids. Also, to enroll in the free and low price reduced lunch is very important. I also add the link on the comments, so you can just follow everything on their web page. Para las personas que nos vieron el día de hoy, les quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Y para las personas que no vieron todo el video y llegaron un poquitito tarde, les quiero dar un pequeño resumen de los puntos más importantes que se habló en la conversación de hoy. Y es acerca de Meck PreK. Ellos anunciaron esta semana que las clases van a ser presenciales. Empiezan las clases para los niños el 1 de septiembre. Eso es súper importante que usted vaya y registre a sus hijos. En los comentarios están todos los enlaces, páginas web y toda la información de estas 2 organizaciones para que ustedes tengan toda la información y puedan actuar a tiempo. Es súper importante que con Meck PreK que ustedes visiten la página, y si tienen alguna pregunta puedan llamar o contactar a Anabel o cualquiera del equipo de Meck PreK. Tienen diferentes idiomas o no hay excusas. Acerca de CMS, Madeline nos dio varias informaciones súper importantes, pero el punto más principal es, y lo hemos venido repitiendo en muchas de nuestras sesiones y en diferentes organizaciones, pero es mantener la información actualizada de sus hijos con las escuelas. Es súper importante que usted, si cambia de teléfono, si cambia de dirección, si cambia de cualquier modo de comunicación, se lo comunique a la escuela, porque es la única manera que ellos tienen para darle la información y todas estas actualizaciones que esta crisis está cambiando día a día. So, es súper importante que usted tenga la información. Va a haber un entrenamiento, las fechas están en los comentarios, acerca de la nueva plataforma que va a usar las escuelas de CMS. So, visite la página que pusimos. Y nuevamente, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les recuerdo que Enlace es una organización de organizaciones que sirven a la comunidad latina en el área de Mecklenburg, y tenemos diferentes presentaciones como esta todos los miércoles, el tercer miércoles de cada mes. Por ahora, por el coronavirus, lo estamos haciendo virtual, pero los quiero invitar para que a las 9 de la mañana, el tercer miércoles de cada mes, usted visite el Facebook de Enlace y pueda vernos. Thank you for everyone that was watching this presentation. I want to invite you to follow Enlace. We had a presentation every 3rd Wednesday of the month at 9 a.m. Right now, because of the COVID-19, we have to switch it to virtually presentations, but you can find us on Enlace on Facebook every 3rd Wednesday of the month on Facebook, Enlace Charlotte. I don't know if our guests or Maura have anything to comment or any additional information that they want to share. If not, thank you so much for accepting this invitation and for being with us today. Thank you.